Buen día, compañeros y tutora. Mi nombre es Sara Alejandra Moreno González y mediante este video les voy a explicar un poco de la actividad 3 que tiene como pregunta cómo implementar los parámetros operacionales en angiografías y tomografías. Bueno, entonces vamos a hablar un poco más sobre la actividad 3. Como primer punto tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo implementar los parámetros operacionales en angiografía y tomografía? Bueno, entonces para implementar dichos parámetros operacionales en angiografías y tomografías, pues debemos establecer y ajustar valores técnicos y clínicos para obtener imágenes de alta calidad, minimizando los riesgos para el paciente. Entonces primero vamos a empezar pues con la angiografía. Entonces debemos saber qué es una angiografía. Entonces, la angiografía es un procedimiento de imágenes en la que se utilizan rayos X para visualizar los vasos sanguíneos después de inyectar un medio de contraste y pues los parámetros operativos se enfocan en la calidad de imagen y la seguridad del paciente, como por ejemplo en primer lugar la tasa del flujo del medio de contraste. Entonces, para eso pues debemos ajustar según el tamaño del vaso y el área de estudio pues este medio de contraste. Entonces, un flujo pues más alto es útil para grandes arterias como la aorta puede ser, mientras que un flujo más bajo o pequeño pues evita pues artefactos en vasos más pequeños. Ahora también tenemos la dosis de radiación. Entonces, controlar la dosis usando equipos con métodos de baja dosis o fluoroscopia pulsada también puede minimizar pues, la exposición del paciente. También la frecuencia de adquisición de imagen. Entonces, elegir entre 7.5, 15 o 30 cuadros por segundo según la velocidad del flujo sanguíneo en la región pues, de interés, la que estemos analizando. También la distancia foco-paciente, pues entonces podríamos reducir la distancia entre el tubo de rayos X y el paciente pues para mejorar la resolución espacial. Y en la colimación podríamos también limitar el campo de irradiación del área de interés para pues proteger los tejidos. Y en la resolución temporal pues podríamos pues vemos que es crucial pues capturar los movimientos rápidos del flujo sanguíneo. Ahora vamos a hablar de la tomografía. Entonces, primero pues debemos saber qué es una tomografía. Entonces, la tomografía pues utiliza también rayos X para crear imágenes transversales del cuerpo. Y la implementación de los parámetros depende pues del estudio, el objetivo y la condición clínica del paciente. Entonces, como primer punto, tenemos pues el kilovoltaje, que pues se puede ajustar según el tamaño y la densidad del paciente. Entonces puede ser valores más bajos para niños o estudios de contraste y valores más altos para adultos o pues tejidos más densos. También tenemos el miliamperaje. Entonces podríamos ajustar automáticamente la modulación automática de la dosis según la densidad del área pues, que estemos estudiando para reducir la exposición del paciente. Ahora también el espesor de corte. Entonces podemos usar cortes finos, puede ser de 0.5 a 1 milímetro para pues imágenes más detalladas y cortes más gruesos por ahí de 2 a 5 milímetros pues para estudios más generales. También en la resolución espacial podríamos aumentar la matriz de reconstrucción de 512 por 512 o más para pues un mayor detalle anatómico. En la velocidad del gantry, la alta velocidad pues para estudios dinámicos puede ser angiografías por tomografías computarizadas o para minimizar pues artefactos por movimiento.
Y en el protocolo de adquisición y también usar técnicas específicas como tomografías computarizadas, pues dependiendo de lo que se necesite. Ahora la siguiente pregunta. Clasifique de mayor a menor importancia los diferentes parámetros operacionales y por qué establece pues dicha clasificación. Bueno, entonces primero vamos a empezar por la angiografía. Entonces, según yo lo clasifiqué de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos la dosis de radiación, pues es la protección del paciente contra la exposición excesiva a radiación. Y para eso se utiliza fluoroscopia pulsada, modos de baja dosis y colimación, pues para reducir el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la exposición prolongada puede causar efectos adversos y es lo que queremos evitar. Entonces, esto nos ayudará a evitarlo, ya que puede causar eritemas o hasta cáncer, pues inducido por la radiación, ¿no? Ahora tenemos en el segundo punto la tasa de flujo del medio contraste. Entonces, pues esta es la que determina la visualización del vaso sanguíneo y el flujo dinámico. Entonces, un flujo incorrecto puede causar imágenes subóptimas o efectos adversos como reacciones alérgicas en el paciente. Como tercer lugar, tenemos la frecuencia de adquisición de imágenes. Entonces, pues capturar imágenes con suficiente resolución temporal para poder analizar el flujo sanguíneo. Esto quiere decir que una baja frecuencia puede hacer perder detalles importantes, mientras que una alta frecuencia pues aumenta la dosis. Ahora, la distancia foco-paciente. Entonces, ella se busca mantener una distancia adecuada pues para mejorar la calidad de imagen, porque pues una distancia incorrecta puede comprometer pues la resolución espacial y es lo que no queremos. Ahora, como quinto punto, está limitar el campo de radiación al área de interés. Entonces, esto hace que pues protejamos tejidos que no estamos estudiando y aunque su impacto directo pues en la imagen sea secundario, lo que queremos es proteger dichos tejidos y evitar pues la radiación a lugares que no necesitamos pues estudiar, que no son de interés. Ahora pasamos a la tomografía, la clasificación de la tomografía. Entonces, en primer lugar tenemos el kilovoltaje y el miliamperaje. Ellos pues afectan la calidad de imagen y la dosis de radiación. Entonces, un kilovoltaje o un miliamperaje inadecuado puede hacer que resulten imágenes ruidosas o en dosis innecesariamente altas para el paciente. Debemos evitar eso. Ahora también el espesor de corte. Entonces, este determina la resolución espacial y el detalle anatómico. O sea que para cortes más finos mejoran la detección de lesiones pequeñas, pero pues también aumentan el tiempo del procesamiento. También tenemos el protocolo de adquisición, que sincroniza la obtención de imágenes con el medio de contraste. Entonces, el protocolo correcto es esencial para diagnósticos precisos, especialmente en los estudios vasculares. También tenemos la resolución espacial, que pues es la matriz de reconstrucción de 512 por 512 o puede ser mayor, que impacta pues el detalle. Entonces, una mayor resolución espacial pues es lo que siempre queremos, pero no siempre es lo más importante. Entonces hay que tener en cuenta eso. También, por último, tenemos ya la velocidad del gantre. Entonces esto influye en la rapidez de adquisición y la calidad de las imágenes en movimiento. Entonces es crucial que en casos de pacientes pediátricos o estudios dinámicos, pero menos importantes, en exploraciones estáticas. Entonces, para estos pacientes es muy importante pues la rapidez que tengamos con imágenes en movimiento.
Y esta pues sería la explicación de la actividad número 3 de la fase 5. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Cudies y hablaremos un poquito de lo que es la protección radiológica en la resolución 90874 del 2014. Empezamos un poquito que como tal que esa protección de la cual nos centraremos en lo que es de un tomógrafo computarizado o en un ecógrafo como tal, del cual entramos en los equipos, que el cual estos son equipos de rayos X del cual debemos de tener muy presentes, tanto por las pantallas o cortinas de plomo móviles, del cual estas tienen la funcionalidad que es proteger al personal y a los pacientes. Por otro lado tenemos también al personal, que el personal es una parte fundamental, ya que ellos son los trabajadores de salud con los que están más expuestos a esta radiación como tal, de la cual en ellos se tiene que centrar mucho la protección de elementos personales. Como tal deben estar ahí sus delantales plomados, sus guantes plomados hasta el codo, sus cuellos tiroideos plomados, sus gafas plomadas, sus biombos, vidrios plomados, su blindaje y su dosímetro personal. Por otro lado nos vamos a los pacientes, que en los pacientes como tal estos protectores se usan más que todo lo que son para la protección de gónadas en las partes genitales y de tiroides para el paciente. Por otro lado tenemos como tal la sala, que igual a la sala nadie tiene que permanecer en esta estación durante una exploración como tal, a excepción si es requerido o necesario, y de esta se tiene que estar lo más alejado posible de la mesa. Tenemos también las dietas, que en la dieta prácticamente es muy normal prácticamente, que es una consumición de una dieta rica con sus antioxidantes, antes y después de una tomografía computarizada, que esto puede ayudar a la eliminación de la radiación como tal. De esto tenemos también la protección radiológica, que se divide en tres tipos. Como tal está la ocupacional, la ambiental y la del paciente, que es lo que explicamos anteriormente. Tenemos también que en esta resolución de 2014, según el Manual de Protección de Radiología, es que esta actividad es una actividad científica y técnica, que su objetivo principal es la protección del personal y del medio ambiente con unos efectos nocivos de esta exposición a radiación ionizantes. También algunas de estas prevenciones básicas es el límite de tiempo de exposición, como leí anteriormente, la aumentación de distancia a la fuente de radiación como tal, tanto de la persona como el del rayo central, y el apantallamiento de los equipos y sus instalaciones. También de eso tenemos que dar cuenta que el ser humano está muy expuesto a esta radiación ionizante en un fondo muy complejo, y aparte de esto se puede estar muy expuesto a la radiación de un origen artificial. Aunque en muchas ocasiones inicialmente se utilizan muchas fuentes de radiación ionizantes artificiales, ya por un gran avance que ha tenido en este desarrollo científico con su sociedad, y ya puede estar como un manifiesto, por decirlo así, con sus daños de su mal uso, de esto, ya que esto puede producirse daños a largo, corto y a mediano plazo en la salud de las personas, ya que en este se evidencia la necesidad de un establecimiento, unas medidas de protección, ya que sin ellas pues prácticamente uno queda muy expuesto. También de esto tenemos que dar cuenta que esta actividad es multidisciplinar, ya que es de un carácter científico y técnico, a la vez que tiene como su finalidad de la protección de las personas y del medio ambiente, como se dijo anteriormente,
ya que esto está contra los efectos nocivos que este puede resultar a una exposición de una radiación ionizante. En general, esta protección radiológica tiene, como dije, un objetivo de minimizar estos riesgos de exposiciones. Con ello también podemos tener presente que es evitar la contaminación radioactiva en el ambiente. También se debe utilizar un vestuario adecuado, como lo principal que dije. Usar protección también respiratoria, no solamente para el cuerpo, sino también aparte de respiración. Y la utilización de elementos de protección personal, su UPP o su EPP. Con esto optimizamos y establecemos que todas estas exposiciones a la radiación deben mantenerse a unos niveles muy bajos como sean posibles. Eso es todo. Hasta luego y que tengan buen día.